Nos acompaña Mari Velasco, quien es psicóloga egresada de la UNAM, tiene una maestría en intervención educativa y me da muchísimo gusto tenerte nuevamente, Mari, aquí en el programa. Yo creo que vamos a estar analizando con las radioescuchas este tema que lo mencionábamos un poco también fuera del aire y en otros programas también. Es una lucha constante que se tiene en especial con las mujeres, o las mujeres lo tenemos con nosotras mismas, y es el autoestima. Pero en este aspecto vamos a ver, o nos vas a ayudar a entender, Mari, cómo enamorarnos de lo que somos. Esta parte de la autoestima que nos va a ayudar a ver y sobre todo a aceptarnos. Yo creo que vamos a ir desglosando muchos conceptos durante el programa para poder entender cómo enamorarnos de lo que somos. Y bueno, te doy la bienvenida, Mari. Gracias por estar con nosotros y yo creo que va a ser de mucha ayuda el programa para muchas radioescuchas el día de hoy. Ana, es un gusto, un placer poder estar aquí coincidiendo en un tema que realmente me emociona mucho. Déjate comparto que es un tema que me emociona mucho. Un tema que yo creo que cuando escuchan inclusive esta parte de enamorarte de ti, algunas quizá mujeres puedan pensar, bueno, ¿y eso se puede? Claro. Porque en algunos casos estamos tan acostumbrados a enamorarnos o a considerar que hay que dárselos a otras personas. Entonces, en algunos casos podría inclusive como conflictuar si podemos hacerlo. Quizá otras mujeres puedan ya estar en este proceso de ver que sí existe esa posibilidad y otras que puedan sí contemplarlo, pero que no tengan herramientas. Entonces yo espero que, bueno, esta oportunidad de coincidir permita a cada una tener elementos más para este proceso de enamoramiento que se me hace como fundamental. Se me hace fundamental en los seres humanos, tanto hombres como mujeres. La situación es que justamente me gustaría comenzar con una pregunta que tiene que ver, ¿qué te dificulta que te enamores de ti? ¿O cuáles son los obstáculos que hacen que no te puedes enamorar de ti? Y en el caso particular de la mujer, creo que hay una cuestión social y cultural que a veces nos limita un poco más. ¿Cuál es esta cuestión social o cultural? Que de alguna manera a nivel social nos han enseñado, y también cultural, nos han enseñado a que tenemos que dar a los otros. Sobre todo la cuestión mujer, nos van educando desde muy pequeñas como a dar. Muchas veces inclusive si recordamos, si vemos cuestiones de los juegos o de los juguetes que tenemos las niñas y que nos los van como dando, pues es una forma ya de irnos perfilando algo. Es, por Claro. ejemplo, que comprar que el muñequito, la muñequita, el bebé, y entonces desde pequeñitas empezamos como a cuidarlos y que le tenemos que dar la mamila y que tenemos que hacer como muchas cosas, ¿no? Y que cocinar, como este modelo de la mujer que tiene que estar al pendiente y al cuidado de, ¿no? Y bueno, la realidad es que parte de la crianza que se va dando a la mujer es como tenemos que dar a los otros. Eso es por un lado. Ahora recordemos también, los medios de comunicación también influyen muchísimo en la cuestión de la educación. Desafortunadamente, y si digo desafortunadamente, muchos de los medios de comunicación nos mandan, ¿qué se puede decir? A veces programas en donde el mensaje es, la mujer le toca cumplir con este rol, tiene que esperar a lo mejor un poco como en cuestión de edad media, pero evolucionada en novelas, esperar el príncipe azul que le provea todo. Y Sí. entonces las mujeres tenemos que pues casi prepararnos para eso solamente, ¿no? Sí. Y esta parte es como darle al príncipe cuando llegue Sí. todo nuestro amor porque él nos va a rescatar. Ese es Exacto. como el mensaje que generalmente pues nos van inculcando y entonces esto va generando un patrón de creencias que de alguna manera en muchos casos nos limita en el propio crecimiento personal, porque entonces nos quedamos en la idea, muchas veces consciente, pero mucho más inconsciente, de que nosotros tenemos que dar y que tenemos que proveer y que tenemos que cuidar y que tenemos que, vamos a decir, mostrar nuestro amor de diferentes formas al otro. Y entonces en ese mostrar nuestro amor, pues lo mostramos a todos menos a nosotras. Perdemos este concepto de enamorarnos a nosotros, ¿no? Damos a... Esa sería como la base del obstáculo que tenemos, ¿no? Principal, una cuestión social, una cuestión cultural. Y bueno, nuevamente voy a reafirmar la cuestión de los patrones de creencia. Entonces tenemos patrones de creencia que la mayoría son inconscientes con respecto al amor. Si nosotros pensáramos, o quien nos esté escuchando, les dijera, ¿qué concepto tienes del amor? O el amor que es para ti, van a haber muchos conceptos, ¿no? Van a depender de cada persona. El amor es un concepto subjetivo dependiendo de cada persona, pero muy posiblemente cuando pensamos en el amor, en el concepto que vayamos a dar, va a tener que ver con el otro,
sentimiento hacia el otro, lo que hacemos por el otro, cuidarlo. Yo, por ejemplo, en algunos casos con mis pacientes les pregunto, ¿no? Sobre todo en sesiones de pareja, ¿cuál es tu concepto de amor, no? O todavía amas a tu pareja, y generalmente dicen cuestiones como, pues yo lo amo porque lo cuido, porque estoy al pendiente de él, o porque estoy al pendiente de ella, porque tengo un afecto, pero generalmente siempre lo decimos para la otra persona, no lo miramos hacia nosotros. Entonces, estos serían algunos de los puntos que de alguna manera nos empiezan a limitar. Otro punto relevante es algo que seguramente ya lo han escuchado, y son los apegos que tenemos. Que estos apegos en un inicio de etapa de desarrollo son necesarios. Es decir, el vínculo que hacemos con mamá, que nos da esa seguridad o que nos da esa base segura para poder desarrollarnos, pues es necesario y es importante. Conforme vamos creciendo, pues tendríamos que ir soltando apegos, pero a veces desafortunadamente, lejos de soltarlos, nos tomamos, sobre todo cuando no hay una buena vinculación en nuestras primeras etapas, a veces eso nos hace tener un apego inseguro, y entonces más adelante lo que sucede es que nos tomamos de alguna relación o de alguna otra persona como para sentirnos seguros o seguras. Y muchas veces este tipo de apego pasa a el límite, vamos a decirlo, de lo sano o del apego seguro, puede pasar al apego inseguro, que pueda gestar en algo que se llama dependencia, sobre todo la dependencia emocional, en donde ponemos nuestras emociones, nuestro amor, nuestra valía, nuestro bienestar en manos de otra persona, que generalmente pues más a veces es la pareja. Entonces nos sentimos bien, nos sentimos seguras mientras la otra persona esté presente, esté vigente, y muchas veces inclusive hay ocasiones, igual en situaciones de las sesiones terapéuticas, en donde, por ejemplo, me dicen, bueno, pero es que si no me escribe, si no me habla, si no me pregunta cómo estoy, yo me siento muy mal. Y no se diga si termina la relación. O sea, incluso tocando este tema de la autoestima, si no me dice mi pareja, estás hermosa, qué bien te ves hoy, no, si no me sonríe, si no me hace un gesto de cariño que me exprese su amor, yo me siento mal, ¿no? O pueden llegar a expresar así las personas, que es algo que también va a influir. Por supuesto, porque la situación es que, lo vamos a decir así, hemos depositado todo en la otra persona, ¿no? Entonces, si la otra persona me habla, si la otra persona se comunica conmigo, si la otra persona me dice palabras bonitas, si la otra persona está al pendiente de mí, si la otra persona me quiere, desde su concepto a lo mejor, pues entonces estoy bien, vamos a decirlo así, ¿no? O mi autoestima va a estar bien, ¿no? Bueno, que sería relativo de decir que mi autoestima está bien, ¿no? Porque realmente no estaría bien. Vamos a decir, me siento tranquila. Exacto. Aparentemente, ¿qué pasa si esto no sucede? Y esta persona a lo mejor ya no me escribe igual o no me dice palabras bonitas. Entonces, mi mundo se acaba. Para muchas personas es así. Por eso decía, y no se diga si termina la relación. Pues, si termina la relación, cuando esta dinámica de amor depende de la otra persona, justamente pues va a ser para la mujer muy complejo, porque sienten que ya no hay valía, que ya no hay motivo de vivir, y se puede llegar de veras a situaciones dramáticas en donde se puede entrar inclusive en estados de depresión, crisis de ansiedad, porque todo lo depositaron en esa persona, ¿no? En otra persona, ¿no? Bueno, estoy diciendo ahorita, por ejemplo, de pareja, pero a veces también puede suceder de padres o madres, en este caso a hijos. Por ejemplo, muchas veces por algunas razones, a lo mejor una separación de pareja, entonces la mamá se queda a cargo de los hijos y entonces deposita nuevamente todo el amor a los hijos. Entonces su vida son los hijos, entonces vive para sus hijos, y todo deposita en los hijos. ¿Y qué pasa cuando los hijos crecen y se van? Vuelve a pasar lo mismo, porque entonces deposité todo en ellos, y entonces cuando ellos se van, yo me quedo igual vacía. Entonces es muy complejo. Y estos justamente son los aspectos principales que van a obstaculizar el amor. ¿Por qué? Porque la conclusión es que estoy dando a todos o a los otros vínculos, pero a mí no me estoy dando, no estoy dando en un equilibrio. Y que bueno, esto ya lo hemos escuchado, una frase de no puedo dar al otro lo que no me dé a mí mismo, o necesito quererme para poder querer al otro. ¿Qué pasa si esto no sucede? Estas frases que podrían ser trilladas, sin embargo es una realidad. ¿Qué pasa si yo, en lugar de quererme a mí, solo quiero al otro? Realmente no es un querer, sería una dependencia. Es decir, estoy dependiendo del otro para sostenerme emocionalmente, porque yo emocionalmente no me he sostenido. Y cuando hablo de no me he sostenido, quiere decir que no me he dado ese amor a mí. Ni siquiera
vamos, a veces ni siquiera lo he contemplado. Y entonces, si lo vemos desde esta palabra, como lo estamos diciendo, no hemos hecho esta fase de enamoramiento a nosotros mismos y de amor, porque de hecho serían como dos partes, ¿no? El enamoramiento está caracterizado como la fase de conquista, la fase, vamos a decir, si lo vemos desde esa línea en la pareja, por decirlo así, es una fase de conquista, una fase inclusive de mucha segregación bioquímica, porque hay Claro. dopamina, hay endorfina, y esto hace que de repente seamos muy subjetivos hacia la relación de pareja, pensándolo en esa línea, que nos hace como hacer muchas cosas por la otra persona, como dedicar mucho tiempo y mucha atención a la otra persona. Generalmente este tiempo dura más o menos algo promedio, no sé, de 6 meses a 2 años esta dinámica, y después se puede pasar una fase de amor que es algo como más estable, más racional, con más objetivos concretos, vamos a decirlo así, en la relación de pareja, ¿no? Bueno, si eso ahora lo llevamos a una cuestión hacia uno mismo, pues también sería eso, ¿no? ¿Qué tanto en esta fase de enamoramiento, pensando hacia nosotras mismas, lo podemos hacer, ¿no? Y si lo hemos contemplado. Y si lo hemos contemplado, tenemos que empezarnos a preguntar qué hacemos por nosotras en una fase en donde podamos conquistarnos a nosotras, Claro. podamos invertir por nosotras, podamos hacer por nosotras, podamos mirarnos a nosotras. Todos estos cuestionamientos nos llevan a si realmente lo he contemplado. O sea, he contemplado enamorarme a mí, he contemplado darme amor a mí, he contemplado saber que también yo cuento y es importante que yo pueda quererme para poder querer a otra persona. Quizá desde ahí viene el cuestionamiento y qué tanto sí lo hacemos. Que nos pongamos a pensar verdaderamente si ha existido esta dinámica consciente de decir, me he propuesto en alguna etapa de mi vida amarme. Estamos muy peleadas con esta idea, lo mencionábamos, me parece, en el programa pasado, sobre estos estándares de belleza que nos ponen las redes sociales. Claro. Es una lucha constante y nunca nos amamos verdaderamente en la etapa en la que estamos. ¿Cuántas veces hemos visto esa frase de ¿por qué no me amé cuando estaba más joven, que tenía un cuerpazo y tal vez la persona se veía mal y estaba bien? Y ahora que tal vez está ya, su cuerpo ha pasado por muchos más cambios, ha cambiado, dice, verdaderamente me hubiera amado cuando era más joven, que estaba bien. Entonces, ¿cuántas veces las mujeres también no han tenido esta lucha de decir, me he amado verdaderamente en alguna etapa tal cual estoy, así haya subido un poco de peso, así haya bajado mucho de peso, estoy consciente de que es el amor hacia mi persona, porque el amor va a desencadenar también muchos valores, Mari, el respeto, cómo me hablo a mí misma cuando me equivoco, cuando cometo errores, me perdono, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esta pregunta que nos hiciste al inicio y que creo que es muy importante que los radioescuchas la tengan presente, porque creo que, Mari, es algo que no hacemos como personas, ¿no? El contestar, para mí el amor es amarme todos los días, ¿no? O hablarme bonito al espejo todos los días. Creo que nadie puede contestar eso, o es muy pocas las personas que contestan eso, ¿no? De hecho, voy a dar un dato que está avalado por ciertas cuestiones de investigación a nivel de psicólogos, en donde te dice que el 95% más que relaciones son dependencias y el 5% realmente son relaciones. Y esto justamente lo que refleja es que mayormente dependemos emocionalmente de los otros, que compartimos nuestras vivencias, nuestra felicidad, sino más bien la depositamos en el otro. Y bueno, algo que me gustaría agregar a esta cuestión de que a veces obstaculiza el que nos enamoremos de nosotras mismas es justamente la cuestión de la crianza en cuanto a los padres, cómo nos van fortaleciendo la autoestima o cómo a veces sucede que nos vulneran la autoestima a veces sin una intención, porque realmente yo siempre lo he dicho así, los padres siempre dan como en su mejor intención, muchas veces desde el referente que tuvieron con sus propios padres, pues es la manera en la que educan a sus hijos, a sus hijas, y entonces a veces sin darse cuenta, a lo mejor lejos de ayudar a fortalecer su autoestima, pues en cierto sentido a veces la coartan, o por el contrario, generan sin quererlo pues que no desarrollen la autoestima. Y en ella me gustaría decirte que los padres son muy importantes en la cuestión del concepto que vas a tener del amor a ti misma o a ti mismo, con todos los mensajes tanto
de palabra, como de conducta, como de su propia acciones o actuar diario, ¿sí? Por ejemplo, si una hija, una niña se desarrolla o se envuelve en una relación donde su papá y su mamá tienen cuestiones de violencia, entonces ella identifica que este puede ser el modelo de una relación de pareja. Es decir, inclusive se podría tener un concepto consciente o inconsciente de que el amor se da a través de golpes, a través de maltrato, ¿sí? Y son introyectos que después de manera inconsciente hacen buscar una relación de pareja con estas características. Y esto estoy hablando, por ejemplo, de un modelo, ¿no? Es decir, lo aprendo a través de lo que observo. En cambio, si por ejemplo una niña observa en su modelo de crianza que sus padres pues se respetan, se cuidan, se protegen, que él de alguna manera tiene formas adecuadas de relación con ella, pues ella aprende que este es el modelo de hombre que en su momento también lo buscará, ¿no? Inconscientemente o conscientemente, porque realmente generalmente va a ser así. Entonces, ahora, por el otro lado también lo que les decimos a las niñas, ¿no? Como padres. Entonces, si nosotros les mandamos mensajes, tener mucho cuidado con lo que les decimos. Bruce Lipton, de hecho, ya lo he señalado, señala que de los 2 a los 6 años están en ondas teta y esto implica que están como en estado hipnótico, que implica que lo que tú le dices queda como registrado como un programa de software. Entonces, si por ejemplo tú le dices, mucho cuidado con esto que voy a decir, es si tú no haces esto, ya no te voy a querer, que en muchos casos sucede. ¿Sí? Es decir, jamás digas algo a tu hija donde le estés condicionando el amor, porque justamente el eje para desarrollar la autoestima, en el caso de las niñas y de los niños también, es de manera diferente trabajar 2 patrones de creencia fundamentales para la autoestima. El primer patrón de creencia es: eres valiosa y eres digna de ser amada. Eres valiosa por existir y eres digna de ser amada. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de eres digna de ser amada, es que hagas lo que hagas, suceda lo que suceda, yo te voy a amar. Ese es el mensaje que deben enviar los padres, porque es un mensaje que la niña debe de introyectar, de modo tal que cuando esté más adelante en sus diferentes etapas, ella pueda saber que independientemente de cualquier circunstancia, ella debe de amarse a sí misma. O sea, que el amor no se cuestiona y que es valioso. Esos son los 2 pilares, bueno, yo ahorita los estoy diciendo en esa frase, pero que debemos de mandarle el mensaje de diferentes formas, desde palabras, acciones y modelos. Me refiero, por ejemplo, a palabras en cuestiones en donde evitar situaciones donde le decimos, bueno, es que ya no te quiero porque hoy te pedí que ordenaras tus juguetes y no lo hiciste, entonces ya no te voy a querer. O sea, ese tipo de detalles nunca jamás podemos de cuestionarlos. Cualquier situación en donde los padres como forma de crianza les estamos indicando que algo tienen que mejorar, porque al final están en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de educación, inclusive de maduración del cerebro, siempre va a ser hacia las conductas, nunca hacia el ser, ¿sí? Entonces puedo decir, no me gusta esta conducta, pero jamás le etiqueto, o sea, no le digo, eres desordenada, eres esto, no. O en su caso, condicionar también. O condicionar el amor tampoco, porque muchas veces al condicionar el amor, posteriormente, ¿qué pasa? Las mujeres hacen cosas por amor, o sea, si tengo que hacer esto, pues lo hago, no importa que ya esté muy cansada y entonces estoy tan cansada, pero pues llega el esposo, llega la pareja, llegan los hijos, no importa que yo esté tan cansada, yo tengo que hacerlo porque si no, el mensaje que quedó es, me quitan el amor y yo no puedo permitir que me quiten el amor, ¿no? Inclusive otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, pues estoy hablando de eso, pero inclusive en relaciones de pareja, de noviazgo, o sea, en donde el hombre pueda exigir algo, pedir algo, y si no le diga, bueno, entonces ya no te voy a amar, entonces ya no vamos a hacer nada, y entonces la pareja, la mujer se da solo por no perder el amor. ¿Y por qué? Por esta cuestión que en algún momento se le fue condicionando. Por supuesto que jamás se condiciona para que entonces ella pueda más adelante estar segura al decir, bueno, o sea, yo tengo mi amor por mí, soy valiosa, soy digna de ser amada, y si tú no me lo das, pues no pasa nada. Porque yo me lo puedo también dar, exactamente. Yo ya sé que soy valiosa, no, ¿sí me explico? Yo ya sé que soy valiosa y ya sé que soy digna de ser amada. Que tú no me ames no significa que yo no sea amada, yo soy amada, sí. Pero esto se tiene que instaurar los primeros años de vida. Ahora, ¿qué pasa si no se dio? Bueno, si no se dio, yo me estoy dando cuenta que estoy débil en estos patrones de creencia, entonces ya me toca trabajarlos antes. En muchas ocasiones, como yo lo he sugerido, pues a veces es el acompañamiento terapéutico para que tengas herramientas,
herramientas para que puedas trabajar desde esta perspectiva, vamos a decirlo así, del acompañamiento que te vaya dando. Pues primero a lo mejor tocar las cuestiones que te diste cuenta que no se dieron, ver tus propios vacíos emocionales, ver tus carencias emocionales y después llenarlas, ya no desde los padres, porque ya como adultos nos toca a nosotras. Y ahora sí, llenar, primero hacernos conscientes, ¿ya? Porque eso es lo primero, darnos cuenta, ver cuáles son las carencias, estas cuestiones seguramente nos van a doler. Y ahora sí, ya que trabajamos esa parte, ahora sí, buscar formas en donde yo pueda llenarme aquellos vacíos y ahora sí, empezar este periodo de conquista conmigo misma y este periodo de enamoramiento y obviamente de amor a mí misma, y eso significa empezar a desarrollar mi autoestima. Y obviamente ya empezar a desarrollar mi autoestima, ya entraríamos justamente al tema de autoestima, como tú lo decías hace rato, ¿no? Justamente ya hablaríamos de elementos o pilares, algunos les llaman pilares o elementos que forman la autoestima, y uno de ellos fundamental pues es el autoconcepto y el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque inclusive si lo vemos hacia otra persona, no podemos amar lo que no conocemos. Por lo tanto, si lo ponemos hacia nosotros, es cómo nos vamos a enamorar de nosotras si no nos conocemos. ¿Cómo nos vamos a enamorar de nosotras si no tenemos ni siquiera un concepto de nosotras? Y para este punto, Mari, sería muy importante también, si alguna radio escucha, como lo mencionabas, está en una relación que no es saludable para su tanto salud emocional como para su salud física, estaría bien que se diera este tiempo fuera, que se autoconociera y regresar, digámoslo así, con baterías nuevas para una siguiente relación, que posteriormente cuando uno se dé este tiempo fuera para hacer este autoconocimiento y ejercitar este amor propio, pueden llegar cosas mejores a tu vida, claro, porque te puedes quitar esta venda que estaba en tus ojos. Claro, por supuesto. De hecho, una de las recomendaciones cuando se termina una relación es justamente que se tenga un tiempo en donde tú puedas trabajar todo aquello que te dejó esa relación. Vamos a decir, qué aprendiste, de qué te diste cuenta, qué si quieres, qué no quieres. Y la segunda parte, trabajar tu vínculo contigo misma. Trabajar todo lo que implicaría, sobre todo en aquellas relaciones que fueron bajo una dinámica muy conflictuada, trabajar contigo misma, porque una de las preguntas que se tendría que hacer a alguien que tuvo una relación, vamos a llamarle tóxica, como ahora le dicen, o a una relación de dependencia, o una relación etiquetada X, pero que fue bajo una dinámica de conflicto, tendrías que preguntarte, ¿qué me lleva a tener ese tipo de relaciones? ¿Sí? Porque generalmente hay común denominador, ¿no? Hay un común denominador que te lleva a esas relaciones, y tendrías que preguntarte, ¿qué me está llevando a tener este tipo de relación? Incluso no tanto de noviazgo, también en tu día a día de trabajo, con compañeros de trabajo, con amistades e incluso con familiares también. Exactamente. De hecho, ahorita que hablemos una cuestión de autoestima, va a haber un punto en donde decimos que nosotros somos responsables. Aparte de la autoestima, tiene que ver con asumir la responsabilidad de nuestro día a día, ¿no? Entonces, en muchos casos, de manera inconsciente, nosotros proyectamos alguna situación que nos hace tener ese tipo de relaciones, y no solo de pareja, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, a veces en el trabajo, y entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando que atraemos. Henry Corbett habla de resonamos, resonamos de modo tal que hace que como los imanes nos atraigamos, ¿no? Y a veces justamente se empieza uno a atraer desde la carencia, que cuando hablamos de la carencia estaríamos en lo que hace que no nos podamos enamorar de nosotros y entonces dependamos de otra persona para sentirnos amados. Muchas veces es la carencia y la necesidad, es decir, lo que yo no tengo, quiero que el otro me lo dé. Entonces, que el otro me dé atención, que el otro me dé palabras bonitas, que el otro me dé cuidados, que el otro me provea, o sea, que todo me lo dé el otro, que el otro me quiera. Y entonces, si el otro se va o si el otro me condiciona, entonces a mí se me mueve el mundo, ¿no? O se me acaba el mundo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues a veces por no perder eso, me mantengo en una relación, aunque el precio sea muy alto, ¿no? A lo mejor el precio sea hacer cosas que a mí no me gustan, a lo mejor el precio sea que así como me dice cosas bonitas, a veces me dice el polo opuesto, que a lo mejor... Humillaciones. Exacto, sí, porque muchas veces en cuestiones de dependencia sucede eso, no te dice palabras bonitas, pero en el momento del enojo te dice palabras hirientes, humillaciones, como lo señalas, y luego, pues vienen en esta parte del regresar y a pedir perdón y otra vez, y entonces ahí se entra como en un círculo, ¿no? Pues de alguna manera tóxico, donde pues se mantienen ahí, ¿no? Se conquistan, se dañan, se conquistan, se dañan, pero realmente es mucho desgaste emocional para la pareja. Entonces, pero la problemática aquí es que la mujer no puede poner un límite, ¿no? ¿Por qué? Justamente por
el miedo a ya no tener todo esto que la persona aparentemente le está dando, ¿no? Como lo decía, con un precio muy alto. De hecho, hace rato lo decía justamente en las etapas de desarrollo, cuando se es pequeño, cómo los padres necesitan inculcar estos dos patrones de creencia, que es justamente eres digna de ser amada y valiosa por existir, y justamente si vemos la definición de autoestima, está en esa línea. La autoestima es justamente el valor y el amor que tenemos por nosotras mismas. Eso sería autoestima, ¿no? Hace rato con lo que te comentaba de estas cuestiones de patrones de creencia, cómo vamos introyectando este amor por nosotras mismas y esta valía. Bueno, en primera instancia pues va a ser a través de nuestros padres, que dan como los cimientos, y pues parte del, vamos a decir que de la construcción de nuestra autoestima principal la van a dar ellos, y después obviamente vamos como hacia afuera, ¿no? Pues en la escuela, la interacción con los amigos, los medios de comunicación, la cuestión cultural, la cuestión social, nuestra propia vivencia y experiencia a través de nuestras relaciones conforme vamos creciendo, pues van reforzando estos aspectos o van deteriorando también, ¿no? Aquí lo importante es los cimientos, por eso tan relevante que los padres puedan ir inculcando en sus hijas esta cuestión de valía y esta cuestión de amor por sí mismas. Ahora, ¿qué forma la autoestima? Bueno, hay diferentes autores que van estableciendo como algunos elementos o pilares de la autoestima. La autora Nathaniel Branden señala 6 pilares de la autoestima que me gustaría compartirlos, y el primero de ellos es justamente la conciencia. La conciencia o vivir conscientemente significa justamente pues conocernos a nosotras mismas. Cuando hablamos de conciencia, y este ha sido un tema que hemos trabajado justamente en otros tiempos de coincidencia, tiene que ver con darnos cuenta. Conciencia significa darnos cuenta, y cuando hablamos de esta parte de vivir conscientemente es darnos cuenta de quiénes somos nosotras. Vivir con conciencia es darnos cuenta de quiénes somos, y eso significa conocernos a nosotras, y conocernos, yo diría que, bueno, lo más profundamente posible que podamos, porque muchas veces creemos conocernos y no nos conocemos tanto. Cuando hablo de esta parte de conciencia, significa también mirar aquellas áreas que a veces no son tan sencillas, porque a veces nomás miramos como una parte, pero no miramos algunas áreas que a veces son complicadas porque nos duelen, a veces son complicadas porque son vergonzosas también, y entonces no queremos mirarlas. Sin embargo, también son parte de nosotras. Vivir con conciencia también es darnos cuenta de cómo procedemos en el día a día en ciertas conductas. Por ejemplo, como lo decíamos hace rato, si estamos en una relación que no es sana, hacernos conscientes o vivir conscientemente es preguntarnos qué me hace estar en esa relación que me está dañando. Si nos damos cuenta, o hacernos consciente, otro ejemplo sería qué tanto muchas veces en lugar de amarme me estoy dañando yo misma. Voy a poner ejemplos concretos como cotidianos que les pueden suceder. Por ejemplo, cuando no cuido mi alimentación, cuando no cuido mi salud, sabiendo que a lo mejor estoy consumiendo cosas que me están haciendo daño, cuando a lo mejor no cuido mis horas de sueño, cosas tan sencillas como a veces no estoy tomando agua, porque muchas veces sucede así, siento el malestar a lo mejor ya físico y aún así no tomo agua. O sea, desde detalles tan sublimes o tan pequeñitos, y la pregunta nuevamente es esa, ¿no? ¿Qué tanto me estoy cuidando a mí misma? ¿Qué tanto me estoy amando a mí misma? Y no me he hecho consciente. Por eso este es un primer punto, ¿no? Vivir conscientemente es conocerme a mí misma en plenitud lo más que pueda y darme cuenta qué tanto, regresando al pilar, a la parte base, qué tanto me amo o qué tanto no me amo. Y si es no me amo, ¿qué tengo que hacer para amarme? Y sobre todo esto también aplica, bueno, en sí a todas las mujeres, pero en particular yo creo que también las que son madres de familia deben de hacer como este ejercicio, porque hablábamos en el anterior programa que a veces ponen en primer lugar a los hijos y dicen el dolor o lo que estoy pasando ahorita físicamente, aunque me duela mucho, no importa, con tal de que la familia, que los demás estén bien, y a mí me dejo hasta último lugar, que por cuestiones también culturales, por cuestiones que han tal vez influenciado en la educación, si uno se pone en primer lugar o la mamá se pone en primer lugar, a veces la mamá tiene conflicto en ese aspecto porque ha de decir, no, yo estoy siendo una mala madre porque no le estoy dando la prioridad a los hijos o a la familia o a otra persona, ¿no? A la misma
mamá puede ser, ¿no? Sí, desafortunadamente pareciera, es como mal visto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo ponerme en lugar de poner en primer lugar a mis hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo yo ponerme en primer lugar en lugar de poner en primer lugar a mi pareja, ¿no? A mi esposo, ¿no? O a mi novio, a X o a Y o a Z, ¿no? O a la familia, ¿no? Este es un introyecto, tenemos a nivel cultural, muchas veces a nivel familiar también, porque las familias también van impactando. Entonces, ahora viene otra cuestión, ¿no? Si mi madre se sacrificó y entonces fue una mujer sacrificada, dando todo a todos y no se dio a ella, ¿cómo yo voy a hacer lo contrario, ¿no? Exacto, sí. Eso se le llama una lealtad sistémica, pues. Entonces, ¿yo cómo puedo disfrutar si mi mamá no disfrutó? Entonces, inconscientemente yo me saboteo para no ser feliz. Si mi mamá no fue feliz, ¿yo cómo voy a ser feliz? Yo estoy haciendo la traducción, ¿eh? Porque realmente en la cotidianidad a veces no se vive con esta conciencia. Y justamente hacerse consciente es eso, darme cuenta cómo a lo mejor yo estoy siguiendo una lealtad sistémica y como mi madre no fue feliz, entonces yo tampoco podría hacerlo, ¿no? O como mi madre sacrificó, yo también tendría que sacrificarme. Desde la lealtad sistémica generalmente se hace eso. Y entonces, como todo esto es inconsciente, entonces inconscientemente busco la relación, la situación o etcétera para que lo viva en la misma consistencia que ella lo vivió. Y ahí autosaboteo mi amor, mi valía y mi felicidad, pues, para cumplir esa lealtad. Entonces, cuando yo hablo de esta parte de vivir conscientemente, es de empezar a darnos cuenta de todos esos aspectos que nos puedan autosabotear para no amarnos o para no darnos ese valor, uno. Y dos, para entonces hacer algo diferente y retomar el amor y el valor por uno mismo, ¿no? Y a veces implica un proceso para el acompañamiento, sobre todo de hacerse conscientes, a veces sí se requiere del acompañamiento, ¿no? Porque el inconsciente nos protege mucho de no darnos cuenta de las cosas y seguimos con el mismo patrón. Bueno, ese sería un punto. El otro sería aceptarse a sí mismas. Y aceptarse a sí mismas implica o está asociado con el punto anterior porque implica conocerse, ¿sí? O sea, vas a aceptar tus áreas fuertes, pero también vas a aceptar tus áreas oscuras. Y las áreas oscuras, Jung las denomina sombras, o la sombra más bien, la sombra, implica todas aquellas cuestiones que pueden ser dolorosas o vergonzosas y que por consecuencia no queremos mirar, tendemos a rechazarlas, inclusive invalidarlas, pero también son parte de nosotras y es necesario mirarlas. Bueno, en el libro, como lo llaman así, reconciliarse con la sombra implicaría como tomarlas y hacerlas partes de ti, ¿no? Y también necesitamos mirar ese lado, ¿no? Y ese lado pues a veces implica temas que pueden ser a lo mejor de conflicto, que por eso mejor no tocamos. ¿Cómo te puedes dar cuenta que es un tema de conflicto? Porque cuando se habla te sientes incómodo. Por ejemplo, pueden ser temas de sexualidad, por ejemplo, pueden ser temas que te duelen, por ejemplo, pueden ser temas vergonzosos, temas que te dicen, que tú dices, no, no, mejor no quiero hablar de eso, me incomoda, pero que también son parte de ti. La aceptación de nosotras mismas está en todas las dimensiones. No solamente voy a aceptar la parte bonita, sino también la parte que podría no ser bonita, porque también es mía, ¿no? Y en esa parte tú lo decías hace rato, ¿no? Aceptar, pues, muchos aspectos de uno que tienen que ver desde la parte física hasta la parte psíquica, ¿no? La parte física de lo que tú decías, ¿no? Pues acepto la etapa que estoy viviendo, acepto la edad que estoy viviendo, acepto cómo está mi cuerpo, y eso no significa, y hay que tener mucho cuidado, no significa que si a lo mejor estoy en sobrepeso y me está causando un daño, lo acepto en esa dinámica. Lo acepto siempre con una posibilidad de mejoría y de crecimiento que refleje mi amor. Porque cuando hablo de hacerme consciente, también significa qué tanto cuido mi cuerpo y qué tanto me cuido, ¿no? O sea, ¿realmente estoy teniendo conductas de cuidado o no? Lo acepto, e inclusive aceptar también significa que a lo mejor necesito hacer algo por mí que no estaba haciendo. A lo mejor necesito poner límites que no estaba poniendo. A lo mejor necesito tener más cuidado en cuestiones de salud que no le estaba poniendo atención. A lo mejor necesito ya no ser la última, sino también empezar a ser la primera en situaciones que tienen que ver con la familia, en donde yo me he dejado al último. Es parte de la aceptación. El siguiente punto tiene que ver con la autorresponsabilidad. Y la autorresponsabilidad es muy importante. ¿Qué significa responsabilidad? Significa cómo respondo a. Pero si esa autorresponsabilidad significa yo cómo respondo a, en este caso, al amor y a la valía que tengo de mí misma. Y eso significa algo que se me hace muy importante. Mi felicidad no depende del otro. Porque aquí hay una situación en donde de repente la cuestión es de los vínculos, pareciera que nos mandan el mensaje de mi felicidad depende de mis hijos, depende de mi esposo, depende de mi pareja, depende de mis padres, depende de mi trabajo. Y la realidad es que no. Cuando yo hablo de autorresponsabilidad, significa
significa que yo pongo en mi responsabilidad muchas cuestiones, pero el eje es la felicidad, mi felicidad o la felicidad depende de mí. El amor depende de mí, el cuidado depende de mí, la valía depende de mí, ¿sí? De hecho, si en algún momento coincidimos, dijera Fred Pierce en la oración de la Gestalt, dice, será maravilloso y si no, no tiene remedio, de alguna manera significa que podemos compartir nuestra felicidad, mas no depende mi felicidad de la tuya. Decirlo es muy sencillo, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. a veces en la cotidianidad es otra historia, ¿no? Porque a veces en muchos sentidos sí lo hacemos, sí tendemos a hacerlo. De hecho, parte del trabajo es ese, ¿no? Sí. O sea, no depositar en el otro lo que está en mí. Cuando llega, y más sobre todo que para una mujer es muy pesado de que a tal edad tienes que hacer esto, a tal edad ya tienes que tener tal trabajo. Y esta lucha constante, no solamente si mi felicidad depende de otra persona, sino también de algún trabajo, de alguna estabilidad económica, de una persona, llámese matrimonio, y como esta presión que tal vez muchas veces como mujeres tenemos. Y si no llega eso a tal edad como ya lo habíamos pensado, esa felicidad y ese autovalor puede ir disminuyendo también, porque nuestra felicidad está en cosas que tal vez son para otro momento en nuestra vida y no hemos entendido tal vez muchas veces eso. Y justamente a veces se da porque estamos dependiendo de lo que la gente dice, de lo que la sociedad dice, de lo que la familia dice, de lo que la pareja dice, y no nos escuchamos a nosotras, ¿no? ¿Cuál es realmente nuestra necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotras, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos claro que lo que vamos a decidir está en nuestra responsabilidad, que nuestra felicidad está en nuestra responsabilidad. Y si tú te estás dando cuenta que estás compartiendo con otra persona, pero que ahí algo te conflictúa, dijeran, ahí no es. Ahí no es. Entonces, regresas a ti. Debes de considerar que esta parte a mí se me hace bien valiosa porque el puerto seguro eres tú. O sea, cada quien es su puerto seguro. Sí. Y entonces cuando algo sucede que no podemos coincidir, que ya no podemos compartir, regresas a tu puerto seguro. Y tu puerto seguro eres tú. Debes de considerar, y por eso esta parte de enamorarte de ti, es que el único amor que va a durar toda la vida es contigo. Exacto. El otro no lo sabes. Sí. Espera que sí, ¿no? Cuando hay un vínculo a lo mejor, pero no lo sabes. Pero el que sí puedas asegurar es el que es contigo. Así es. O sea, toda la vida hasta que la muerte nos separe, y estoy hablando de una situación de separación de tu cuerpo nada más, ¿no? Exacto. Pero ahí vas a durar toda la vida. Por lo tanto, es importantísimo que puedas enamorarte de ti y mantener ese amor por ti vigente, porque cualquier situación que pase con el exterior, que pase con los otros vínculos, siempre vas a regresar a tu puerto seguro. Y la pregunta es, ¿qué quieres encontrar en ese puerto seguro y qué esperas tener en ese puerto seguro? Y pues, seguramente pues quieres tener tranquilidad, paz, amor, felicidad, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitas hacer para construirlo, no? Y eso, ¿quién es responsable? Tú eres responsable de eso, de cómo lo construyes. Te va a venir otra persona a construirlo. Puede compartirlo, pero construirlo no. El siguiente punto es la autoafirmación, y la autoafirmación de alguna manera, te digo, pues todos están enlazados, tiene que ver justamente con que tú puedas ser consistente y afirmar y reafirmar en función de tus necesidades, valores, creencias, pero obviamente lo puedes afirmar en la medida que lo conoces, porque si no lo conoces, pues difícilmente cómo te reafirmas o autoafirmas, ¿no? Entonces es importante tener el conocimiento de cuáles son, por ejemplo, tus valores, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus áreas fuertes, cuáles son tu sombra, y por consecuencia parte que también es de ti, y que eso te afirme y te reafirme a ti como persona, como mujer. Y entonces, vamos, cuando otra persona te diga algo, tú tengas la claridad de qué eres, ¿no? Y puedes afirmarte. Es decir, yo le llamo como un escudo cuando tú ya tienes esa claridad, porque si la otra persona te dice, bueno, es que eres X, eres Y, eres Z, tú puedes decirle, bueno, eso es lo que tú piensas de mí, yo soy y yo me afirmo, ¿no? Porque tú te conoces, entonces no te impacta lo que la otra persona te dice. Cuando eso no está claro en ti, es muy fácil que tú tomes lo que la otra persona te dice. Yo ahí aplico lo del regalo. Yo les digo, si a ti te regalan algo y tú no lo quieres recibir, ¿de quién es el regalo? Pues de la otra persona, no es tuyo, a no ser que tú lo tomes. Entonces, si tú lo aceptas, entonces ya se vuelve tuyo, ¿no? Entonces, si por ejemplo esa otra persona te está regalando un insulto y tú lo tomas, pues entonces sí el insulto se vuelve tuyo, pero
pero si tú no lo aceptas, no es tuyo. El siguiente punto es vivir con propósito. El vivir con propósito ayuda muchísimo porque nos tiene claro, obviamente vivir con propósito implica primero quién soy y hacia dónde voy. Si no sé quién soy, pues no voy a saber hacia dónde voy. Entonces primero tengo que saber quién soy y eso me da la pauta de hacia dónde voy. Y eso ya te da hacia dónde voy un propósito de qué quiero hacer, un propósito de, bueno, o sea, para mí sí es importante, voy a poner ejemplos quizá en acciones, para mí sí es importante a lo mejor darme un tiempo para mí. Quiero mucho a mis hijos o quiero mucho a mi familia, pero tengo un propósito también mío y mi propósito es a lo mejor hacer ejercicio, viajar, conocer, por estudiar, aprender sobre una actividad en específico. Es decir, yo también tengo proyectos de vida, no solo vivo de sus proyectos de vida de los otros, de los hijos, del esposo, no, también tengo un proyecto. Y esto cuando yo tengo ese propósito en mi día a día y en mi vida y ese proyecto de vida, me hace también mirar hacia mí. Es decir, también tengo ciertas necesidades, también necesito tiempo y también necesito cubrir hacer esto, ¿sí? Y ya me pone en sintonía conmigo. Y el último punto es la integridad personal. Y la integridad personal justamente es integrar todos estos elementos siendo consistente con lo que yo quiero, con lo que yo valgo y con lo que yo me amo. En el día a día, repito, es como un poco sencillo decirlo, pero a veces en el día a día nos ponen en un gran reto de poder integrar todos estos elementos en consistencia con mis acciones, que es a veces lo más complejo, porque muchas veces ya lo tengo claro aquí, pero en mi acción a veces es inconsistente. Por eso es bien importante esta parte de integridad personal, es decir, pueda ser íntegra, consistente con eso. ¿Cómo puedo saber si es íntegro? Lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago van en una misma línea. Eso significa que si yo ya trabajé un patrón de creencia de que me amo y que soy valiosa, tengo que reflejarlo en mis palabras, en mis emociones y en mis acciones, porque si yo lo digo o quizá trato de pensarlo, pero mi acción es contradictoria, entonces ya algo está pasando. Yo no puedo decir sí me amo a mí misma y, por ejemplo, no cuide mi cuerpo, ¿no? Cuide mi salud. Puedo decir sí me amo a mí misma y tengo una relación tóxica, ¿no? Entonces ya habría una inconsistencia, ¿sí? Y ahí tendría que decir, a ver, vamos a hacer un alto porque algo está pasando. Sí lo digo, pero no lo hago. Tendría que trabajar en consistencia todos los elementos para que yo pueda decir, ya voy en el camino. ¿Qué le podrías decir a las mujeres que nos están escuchando el día de hoy, independientemente de que al final nos des en los momentos tus datos, aquellas mujeres que escucharon el programa o en su caso que nos están viendo en redes sociales y que han dicho, no tuve un papá, una mamá, una familia, un núcleo familiar sano, no sé lo que es amarme, tal vez esté en una relación violenta, no sé, que su contexto y que todo lo que ha escuchado diga, me pareció muy bonito, pero no sé qué es amarme? A esa radio escucha, ¿qué le podrías decir? Nunca es tarde para poder mirar hacia ti. Siempre tendremos la posibilidad, cada día nos da la oportunidad de poder mirar hacia ti, y que si por alguna razón en tu historia de vida quizá el mensaje más que de amor fue de desamor, tú puedes hacer un alto y empezar quizá con pasos muy pequeños a mirar hacia ti y empezar a amar. Y creo que uno de los puntos importantes, sobre todo en estos casos que tú comentas, que se me hace eje como un paso, es empezar a trabajar los límites. Y los límites son justamente darme cuenta qué cuestiones están dañándome, qué aspectos están dañándome, para decir alto, no más. Yo creo que ese es como un punto crucial, sobre todo en el caso que tú me comentas, o en los casos que tú me comentas, como primer paso para muchas otras cuestiones. Decir, necesito hacer un alto en mi vida, necesito aprender a decir no a todas aquellas situaciones que puedan dañar, como primer paso, y ya de ahí, pues una serie de aspectos para empezar a enamorarse de uno mismo. Y yo podría ya, como en parte de las recomendaciones, justamente decir, todos los días piensa en qué te puedes dar a ti mismo, qué te puedes regalar. Y cuando te estoy diciendo que te puedes regalar, no tiene que ver con cuestiones que te compres, sino con cuestiones que te hagas consciente que te das a ti, como por ejemplo, me voy a regalar un baño en donde va a ser sin interrupciones, sin que tenga la presión del tiempo, y que en el momento que me estoy bañando me estoy diciendo cosas bonitas a mi cuerpo. Pareciera, pues lo hacemos a lo mejor todos los días, pero cuando ya le damos este significado ya me lo estoy dando a mí, ¿no?
me voy a regalar a lo mejor salirme a ver el atardecer del día de hoy y que es solo para mí, pero me estoy dando el tiempo de verlo para mí, me lo voy a regalar, ¿no? Inclusive esta cuestión es que a veces esperamos de otros, podemos hacerlo con nosotras mismas, ¿no? O sea, me voy a regalar una flor a mí, yo me la voy a dar a mí, o sea, no voy a esperar que el otro me la dé, ¿no? Yo me la voy a dar, ¿no? Merezco también hacerlo por mí, ¿no? Voy a darme un masajito en mis pies, ¿no? O sea, Sí. cuestiones de eso, solo estoy dando ideas, cada mujer puede empezar a pensar qué te puedes regalar. Y si todos los días lo hacemos, es como una forma constante de tener el referente de que necesitas darte, que tienes que conectar contigo y de que mereces darte diario algo. Y te digo, no tiene que ser algo comprado, ¿no? Sino tiene que ser contactarte contigo, ¿no? Otra recomendación muy importante es lo que piensas de ti. Empiézate a ser consciente qué pensamientos tienes hacia ti. Y si te das cuenta que esos pensamientos no son tan positivos, empieza a cambiarlos por positivos. Si empiezas a decirte, ay, no me gusta mis piernas o no me gusta mi cabello, entonces ahora cámbialo a positivo, ¿no? A lo mejor si no es tan drástico puedes decir, agradezco a mis piernas porque me ayudan a caminar, porque entonces las valoro y por consecuencia las amo, ¿no? Amo cada parte de mi cuerpo con todo y las situaciones que puedan tener, las amo porque me permiten hacer muchas cosas, ¿no? Entonces irte dando cuenta de esos pensamientos que puedas tener negativos hacia tu persona, pasarlos a positivos. Sí. Primero hay que cacharse porque muchas veces uno, es más, yo he escuchado personas, mujeres, que inclusive se agreden, ¿eh? O sea, si te equivocas, por ejemplo, dicen, qué tonta soy, ¿no? Si pasan cosas como esas, y el golpe, sí, y quizá a lo mejor en algún momento hasta a mí me tocó hacerlo, ¿eh? Pero he trabajado esta parte de la conciencia, de darte cuenta qué tan amable eres contigo, ¿no? Y si lo estás haciendo, empieza a decir, lo siento, o sea, casi disculparte contigo, lo siento, estás aprendiendo, también te puedes equivocar, ¿no? O sea, ser más amable contigo en conclusión, claro, desde lo que piensas. Lo segundo también desde lo que te dices, porque a veces lo piensas y también te lo dices. Entonces, si hay algunas cuestiones de cómo te lo dices, trata de ser más amable contigo, de decirte cuestiones más amables, por ejemplo, cuando te equivocas, y empezar a decir cuestiones que puedan entrar en la línea de decretos o afirmaciones. Por ejemplo, soy valiosa, me amo y me cuido, cada día hago algo positivo por mi ser y por mi cuerpo, me demuestro el amor dándome una alimentación saludable. Puedes hacer muchos decretos que tengan que ver con una línea de amor. 3, ya les he dado la recomendación, vuelvo a darla, 3 elementos, presente, positivo y primera persona, y tú misma los puedes ir construyendo. Yo siempre les he dicho, vayan jugando con estos decretos que te acomoden. Hay algunos que ya están hechos, pero puedes ir acomodando los que a ti te quedan, ¿no? Como una ropa, ¿no? Entonces puedes decir, yo soy amor, soy valiosa, me amo cada día, me amo y me cuido, dándole alimentos saludables a mi cuerpo, hago ejercicio como una forma de amor para mí. Bueno, ahí ustedes pueden ir buscando muchos. La parte final que te decía, pues acciones cotidianas que te demuestren algo de amor en acción, ¿no? Dedicarte a algo todos los días, ¿no? Sí. Voy a descansar 5 minutos, voy a tomar un baño para mí, voy a tomarme mi vaso de agua, voy a comerme una fruta, voy a ver un atardecer, voy a caminar un poco. Quizá algo sencillo, pero que sea para ti. Y Mari, ¿dónde te pueden localizar las radioescuchas que estén interesadas en agendar una cita y llevar un proceso ya más profundo y detallado contigo? Claro que sí, me pueden encontrar en Infantes, pueden encontrar la página en internet de Facebook, o también pueden localizarme en el número 951-119-6667. Por favor, de preferencia, el mensaje de WhatsApp. Muchísimas gracias, Mari, por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Ana, muchas bendiciones y muchas gracias a las radioescuchas.